Hola a todos y todas. Este vídeo va a ser el último de hibridación que vamos a ver, viendo dos excepciones que sí que poseen hibridación de tipo sp3, pero que no conducen a geometría de tipo tetraédrica. Según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, acordaros que el amoníaco presenta una geometría de tipo pirámide trigonal. Entonces la pregunta es, ¿por qué presenta este tipo de estructura la hibridación de tipo sp3? Pues vamos a ir haciéndolo poco a poco. ¿Cuál es el átomo central? El nitrógeno. Ponemos su configuración electrónica y a continuación ponemos la distribución en los cajetines como hemos estado haciendo anteriormente. En este caso ya no va a haber ningún tipo de promoción porque no puede. Al final lo que no podemos es promocionar este electrón hacia un nivel energético superior si se queda esto con dos electrones y esto con uno, ¿de acuerdo? Entonces lo que ocurre es que directamente se hibrida estos de aquí. De tal manera que obtendríamos lo siguiente. Fijaos, quedarían los cuatro híbridos de tipo sp3, pero, importante, aunque tengan, aunque sean iguales estos híbridos, este tiene dos electrones y este va a tener, estos tres van a tener un solo electrón. Y fijaos, ¿cómo quedaría la estructura hecha? Vamos a dibujar los híbridos sp3 en la molécula del amoníaco, en concreto del nitrógeno. Fijaos, tenemos un híbrido, como ya sabéis, luego tendremos otro aquí, luego tendremos otro para atrás, bueno, voy a dibujar este primero, y luego tendríamos el que está para atrás con su lóbulo correspondiente. Bien, en principio, ¿qué particularidad tiene y por qué no tiene geometría tetraédrica el nitrógeno? Porque fijaos, voy a dibujar primero los electrones que tienen cada uno de estos híbridos. Este es el que voy a poner que tiene 2, este tendría 1, este tendría 1 y este tendría 1. Como siempre vienen los tres hidrógenos, pero aquí no se va a poder colocar puesto que ya tiene dos electrones que se van a quedar así tal cual. En el resto es donde se van a colocar los hidrógenos. Y esta es la particularidad. Puede ser que fuera tetraédrico, el problema es este par de electrones que queda sin compartir, que necesita mucho espacio y lo que hace, chicos, es mandar más para abajo a estos híbridos hermanos suyos sp3, de tal manera que lo que hace es que estos híbridos se vayan o se desplacen para abajo cerrando el ángulo, y eso explicaría que el ángulo de esta molécula presenta uno de 107,5 grados, es decir, es un tetraedro distorsionado y por eso su geometría sería de pirámide trigonal. Rebobinarlo porque no es difícil, simplemente es tener en cuenta que aquí no existe ningún tipo de promoción como si existían los ejemplos anteriores, y la otra diferencia es que uno de ellos, un híbrido sp3, tiene dos electrones que hace que ejerza fuerza sobre los otros híbridos, echándoles, digamos, desplazándoles para abajo y con ello cerrando el ángulo. Generaríamos por tanto una pirámide trigonal. Y eso sí, no cambia. Tendríamos tres enlaces de tipo sigma sp3s. Y luego, como nos salía también en la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, tendríamos
un par de electrones sin compartir. Como decía, tendríamos un par de electrones sin compartir que además se encuentran alojados en dicho híbrido sp3. Bien, pues pasamos al último ejemplo de hibridación, que va a ser la molécula de agua. Con respecto a este ejemplo, es importante recordar que según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, la molécula de agua presenta una geometría de tipo angular y hacemos la misma pregunta que hemos hecho antes. ¿Por qué entonces esta molécula o el oxígeno en concreto, que es el átomo central, tiene esos híbridos sp3? Pues vamos a justificarlo. De primeras, como siempre, ponemos la configuración electrónica del átomo central, que en este caso es el oxígeno. Y por supuesto la distribución en sus cajetines correspondientes. Bien, pues una vez que tenemos esto, es importante decir que ningún electrón promociona a ningún sitio porque no hay espacio suficiente para albergarlo, dejando este nivel electrónico solamente con un electrón, que sería muy inestable, y lo que ocurre es que se produce la hibridación de estos cuatro. De tal manera que obtendríamos los cuatro orbitales híbridos de tipo sp3. ¿Por qué? Porque estamos combinando un orbital atómico S con tres orbitales atómicos de tipo p para generar los cuatro híbridos y dos de ellos con un par de electrones y los otros dos con un solo electrón. De tal manera que os podéis hacer una idea, si habéis visto la primera parte del vídeo, de lo que va a ocurrir. Vamos a dibujar esta situación. Fijaos, el oxígeno con sus cuatro híbridos y fijaos lo que va a ocurrir. Dos de ellos tienen dos electrones y los otros dos tienen un solo electrón. Como siempre, el que está aquí es el hidrógeno con su único electrón en el orbital 1s y por lo tanto es el que se va a anclar uno aquí y el otro aquí. Bien, hasta aquí no hay ninguna duda. Pues fijaos, ¿por qué forma una geometría de tipo angular esta molécula? ¿Y por qué no sale un ángulo de 109,5 grados, sino que sale un ángulo de, como ya sabéis, el ángulo del agua es 104,5 grados? ¿Por qué sale ese tetraedro distorsionado? Por la misma razón. Lo que pasa es que ahora se hace todavía más pequeño, puesto que no tenemos solamente un par de electrones solitarios o un par de electrones no enlazantes, sino que tenemos dos pares, haciendo que este ángulo de aquí sea más pequeño todavía y sea de 104, como ya hemos dicho, 5 grados. Y es porque ejercen presión sobre los pares de electrones enlazantes. Pues vamos a poner los tipos de enlaces que tendríamos. Tendríamos dos enlaces de tipo sigma, solapamiento frontal, sp3s. Y por otra parte tendríamos dos pares de electrones no enlazantes. Con esto confirmaríamos el por qué este ángulo no es de un tetraedro perfecto, sino que se encuentra distorsionado. Y además es una geometría de tipo angular porque tenemos que ver la estructura que forma el oxígeno y los dos hidrógenos. Por lo tanto, por mucho que tengamos estos dos, se justifica que es angular. Entre otras cosas porque o es lineal o es angular. No puede formar otro tipo de estructuras, a pesar de tener dos lóbulos más, pero como no está enlazado con nada, presenta dicho tipo de estructura angular.
Bien, pues hasta aquí los vídeos con respecto a la hibridación. Seguiremos trabajando con ejercicios a lo largo de la siguiente semana. Hasta luego.